Al vuelo llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat. No ha sido una verdadera sorpresa descubrir que Vladimiro Montesinos se mantiene activo, vigilante de la actualidad y ansioso por intervenir en ella con consejos y sobornos como los que prodigó en los 90 cuando gobernó en tándem con Alberto Fujimori en un gobierno que se vino abajo entre denuncias de corrupción, violaciones a los derechos humanos y prácticas antidemocráticas. Es difícil, si no imposible, que alguien como Montesinos, que no sabe vivir sin ejercer las formas más corruptas y civilinas de la política, acostumbrado a interferir en los destinos del país, a disfrutar, ejercer influencia y obtener resultados a cualquier precio, cambie, baje la cabeza, se resigne a una prisión larga y no maniobre todo lo que le permitan sus carceleros. Pero ahora sabemos que Montesinos tuvo bastante libertad y no hizo 2 ni 3, sino 17 llamadas desde el centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao a todas horas a los números que estimó conveniente y que estas llamadas duraron el tiempo que le pareció, con la absoluta permisividad de sus custodios. Esto es sin duda un escándalo que revela los resortes de poder que todavía controla Montesinos, al menos dentro de un sector de la Marina, que no ha querido o no ha pedido disciplinar al ex asesor preso, a pesar de que, como recordaremos, ya había protagonizado un escándalo en 2016, cuando se supo que en su celda tenía su propio teléfono celular. Esto debería suponer un cambio del régimen de reclusión y del penal donde está Vladimiro Montesinos, así como una investigación dentro del centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao, e incluso dentro de la Marina, donde los responsables de este relajo cómplice deben ser identificados y sancionados. Algo muy raro está ocurriendo dentro de la Marina de Guerra del Perú, de donde han provenido las voces más preocupantes sobre la continuidad democrática actual, como la del almirante en retiro Jorge Montoya, una institución que parece más preocupada por silenciar una caricatura de Carlín en la República que por enfrentar críticas justas con transparencia y rectitud. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Raúl Tola, esto es Al Vuelo. El día de hoy tendremos el gusto y el honor de poder conversar con el senior editor para América Latina y España de Michael Reed, de la prestigiosa revista inglesa The Economist. Esto es Al Vuelo. Michael Reed, senior editor de The Economist para América Latina y España. Un gusto tenerte en Al Vuelo. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hola Raúl, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en el programa. Y un gusto para nosotros tenerte. Quería comenzar hablando del Perú, por supuesto, sobre el que has escrito esta semana para The Economist. Desde tu perspectiva, ¿cómo está el país ahora mismo? No, evidentemente está en una situación muy preocupante, ¿no? Que un país que ya estaba polarizado y muy descontento, la elección lejos de constituir una especie de cura o de salida, lo ha agravado ese cuadro, me parece, ¿no? Por un lado tenemos una derecha que cuestiona los resultados electorales y un sector de esa derecha parece que va más allá de las normas democráticas en ese cuestionamiento.
Y por otro lado tenemos un presunto ganador de la elección en Pedro Castillo, sobre quien hay muchas dudas de su compromiso con la democracia, ¿no? Y de su competencia para gestionar un país que está en una situación muy grave por la pandemia, evidentemente, la recesión económica asociada a eso, y todas las brechas sociales que se ha desnudado en los últimos tiempos, ¿no? La sensación que me da con tu respuesta es que sea cual sea la salida para el Perú será mala ahora mismo. Bueno, yo pienso que el cuadro es muy preocupante, ¿no? O sea, no hay que descartar que las instituciones funcionan, no hay que descartar que Pedro Castillo, suponiendo que va a ser proclamado, busca un camino de conciliación y de consenso, busca hacer reformas socioeconómicas, pero dentro de un cuadro de democracia y de búsqueda de consensos. Pero hasta ahora, y eso, dicho sea de paso, es lo que el Perú necesita, ¿no? Pero hasta ahora no ha dado muchas indicaciones que va a escoger ese camino. Sí, tú en tu artículo de The Economist de esa semana calificas a Pedro Castillo como un candidato de far left, o sea, de extrema izquierda. Ahora, yo creo que evidentemente forma parte de un movimiento de extrema izquierda liderado por Vladimir Cerrón, pero probablemente parte del problema es que no podemos ni siquiera definirlo políticamente e ideológicamente. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que escribí es que él es el candidato de un partido de far left, de la extrema izquierda. Pero parte del problema es que no sabemos quién, o sea, los peruanos no saben bien quién exactamente es Pedro Castillo y qué piensa y cómo piensa gobernar. Y por un lado uno podría decir que él ha sido correctamente discreto hasta que sea proclamado, pero por otro lado no usó la campaña de la segunda vuelta para moverse más al centro, para exponer algunas ideas más detalladas, un programa más detallado, un presunto equipo, etc. Nada de eso, ¿no? ¿A quién se podría parecer Castillo? ¿A Chávez, a Morales, a Correa? No, mira, había la esperanza que podría parecer a una especie de Ollanta Humala un poquito más radical, pero no tanto, ¿no? Pero me parece que de esos nombres que tú has mencionado, él está más cercano a Evo Morales, o sea, en términos de dónde viene, o sea, del sindicalismo radical, hay vínculos entre políticos de izquierda de la Sierra Peruana y Evo Morales. Hay gente como Steven Levitsky que lo ha comparado con Lucio Gutiérrez, con Fernando Lugo. Por su debilidad, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? Por su debilidad. Populistas de izquierda que eran débiles y que no duraron. Puede ser que tiene razón, pero vamos a ver. Pero por otro lado, yo diría que es pronto para concluir eso, porque él sí tiene redes organizadas en los maestros, en los ronderos. Tiene un partido que puede ser un partido algo caciquil, pero es un partido con sus redes organizadas. Hay grupos de extrema izquierda organizada en el Perú, sabemos, desde ese tiempo. Y por otro lado, él va a tener, suponiendo que está confirmado, el 29 de julio, él va a tener sus manos sobre las palancas del Estado, los recursos del Estado, dinero, etc. Entonces, si quiere optar por un camino de cambio de régimen hacia un populismo de izquierda autoritaria vía un constituyente, no habría que condenar, de concluir de este antemano que está condenado al fracaso. ¿El papel de Keiko Fujimori qué te ha parecido en todas estas elecciones? Bueno, yo pienso que
era otra oportunidad perdida para Keiko, que en la segunda vuelta podría haber hecho un esfuerzo mucho más contundente de buscar aliados en otras partes del campo político, en el centro, comprometerse mucho más con la democracia. Y creo que en cuanto a lo que ha pasado en el último mes o las últimas 5 semanas a partir de la segunda vuelta, habría que distinguir entre ella y algunos de sus seguidores, ¿no? Ujú. Ella, de lo que he visto, ha sido razonablemente discreto en decir que ella piensa que hubo irregularidades y quiere que se investigue. Y dijo que va a aceptar el resultado. Vamos a ver, ojalá que lo acepte, ¿no? Por otro lado, hay gente que la han apoyado más a la derecha, que claramente han estado buscando este conflicto y golpe, ¿no? Ujú. Ahora, digamos, de lo que estamos hablando es de dos posiciones extremas que parecen irreconciliables, pero que de alguna manera representan una tendencia mundial. Es decir, esta polarización peruana es una especie de pequeño tubo de ensayo radical de lo que está ocurriendo en el mundo, donde la derecha extrema cobra fuerza frente a unos movimientos populistas que, sobre todo en América Latina, en España también van cobrando fuerza. ¿Por qué las cosas están decantándose en ese sentido? Bueno, sí, forma parte de un cuadro mundial, pero claro, con muchas especificidades Por peruanas. supuesto. Hay un cuadro mundial de populismos de distintos signos que crecen a partir de bueno, la globalización por un lado, y la forma en que ha redistribuido puestos de trabajo de una clase obrera calificada, digamos, redistribuido geográficamente, ¿no? Hacia Asia, y una zozobra frente a la rapidez del cambio tecnológico. Entonces, hay mucha gente que se sienten preocupados por perder las certidumbres de su entorno, ¿no? Eso en Europa y Estados Unidos, ¿no? Y luego todo eso intensificado por la crisis financiera de 2008-2010, ¿no? Entonces surgen estos nacionalismos, populismos. En América Latina hay una historia un poquito diferente, ¿no? Porque la globalización benefició a América Latina en muchas cosas, ¿no? Y se vio eso en los 2000, ¿no? Y hay una tradición larga de populismos Sí. y que tenían una cara positiva de inclusión de sectores excluidos en el sistema político, pero a la vez tenía la misma características negativas de, de personalismos, de autoritarismos, de inestabilidades económicas, ¿no? Asociados a esos populismos. Sí. En los últimos tiempos eso se ha intensificado y tenemos básicamente por el estancamiento económico en América Latina a partir de los últimos 6, 7 años y con eso el estrechamiento de oportunidades para esos sectores de una clase media emergente o clase media baja que se sienten muy frustrados, sobre todo los jóvenes. Por otro lado, el descrédito de la política democrática por los casos de corrupción y la percepción de los casos de corrupción, y no son lo mismo exactamente eso. Y la incapacidad de los sistemas políticos democráticos de ofrecer servicios públicos mejores que la gente necesita y de dar una garantía de trato equitativo, igualitario a todo el mundo. Entonces, hemos visto mucho descontento que ha tomado varias formas en los últimos años, protestas callejeras masivas, elección de populistas
en Brasil y México, que no era el caso antes. Y en general la victoria de la oposición en elecciones, ¿no? Contra el statu quo. En el caso peruano, yo pienso que intensificado esa polarización y ese surgimiento de populismos por los conflictos políticos anteriores y por la pandemia y la Sí. pésima gestión de la pandemia de parte del gobierno de Martín Vizcarra. Ahora, no deja de sorprender que el camino que se encuentre para las situaciones críticas muchas veces suponga una vuelta a recetas que han fracasado sistemáticamente y que siguen fracasando, ¿verdad? Es desesperante, ¿no? O sea, hay esa frase de Einstein, ¿no? De que es una estupidez repetir el mismo experimento infinidad de veces y esperar un resultado diferente, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pero yo pienso que esta elección peruana era muy peculiar para mí, porque yo no pienso que la mayoría de los peruanos querían ni Keiko ni Castillo. Pedro Castillo. Y eso se manifestó claramente en la primera vuelta, cuando entre los dos consiguieron un total de como 26% del voto total, y el voto total era menor que el voto en elecciones anteriores, ¿no? Porque había más abstención o ausentismo. Entonces, pero hay efectivamente una rabia, ¿no? Y con razón. O sea, esas escenas de pacientes de COVID llegando, sus familiares llevándolos a los hospitales que estaban llenos y en la calle sin oxígeno, eso es un escándalo y yo pienso que la gente con razón están molestos, ¿no? Más molestos. Ahí el elemento, digamos, detonador de la radicalización tan marcada de los últimos año y medio probablemente sea, lo has mencionado, y es el COVID, ¿no? Y no deja de ser sorprendente el impacto que ha tenido el COVID en América Latina. Quizá en ninguna otra región del mundo ha golpeado de una manera tan dolorosa, tan dramática como en América Latina. ¿Por qué? Porque los cimientos de América Latina eran frágiles, porque estaba construida América Latina sobre arenas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A ver, yo pienso que no sabemos el fin de esta historia todavía. Y COVID en este año y medio ha tenido lamentablemente la capacidad infinita de sorprendernos para mal, ¿no? Cada vez que pensamos que la situación mejora. Los datos que hay hasta ahora, efectivamente, es que la tasa de mortalidad en América Latina en relación a la población es la más alta del mundo, ¿no? Ahora, no tenemos datos completos o confiables de China, probablemente de la India, probablemente de África. Sí. Y en América Latina, bueno, sí por lo menos se ha contado bien, ¿no? Contado en forma más precisa, ¿no? Pero ¿por qué? Yo pienso que, por un lado, bueno, hay varios factores estructurales, ¿no? Las mega ciudades muy densas, ¿no? Con mucho contacto en espacios confinados, economías con muchos servicios de contacto personal, informalidad, sistemas de salud débiles. América Latina no gastaba lo suficiente sobre los sistemas de salud que son y eran deficitarios en forma importante. Eso se aplica especialmente al Perú, ¿no? Que gastó, si bien me acuerdo, como 3.5 puntos del PIB, ¿no? Y debe ser 6 o 7 para tener un servicio de salud decente, ¿no? Razonable. Y encima de eso, como dificultades de gestión, que han sido más notorios en algunos países que otros, temores en conseguir vacuna, que en parte por
por la inequidad en el mundo, ¿no? Y la escasez de las vacunas al comienzo. Eso poco a poco se está ameliorando, ¿no? Pero todos esos factores, pero va a ser unos años hasta que realmente tenemos un diagnóstico completo de las fallas y cómo remediarlas, ¿no? Ahora, la sensación es que en América Latina hay, en términos generales, una desconfianza del Estado, no sé si en América Latina, por lo menos en el Perú, una desconfianza en el Estado como gestor y por tanto no ha habido una apuesta por expandir servicios que son básicos como la salud, eh, que, digamos, han sido básicamente privatizados y que en esta pandemia ese modelo ha terminado, digamos, demostrando sus limitaciones. No sé si se han privatizado o si la gente, incluyendo sectores populares, han buscado soluciones privadas, que no es Sí, exactamente lo quizá mismo. esa sea una definición más precisa, sí. Y efectivamente, la gran reforma que nunca se hizo y lo que ha fallado en América Latina en los últimos 25 años es la reforma del Estado, que solamente se reformó algunas islas, ¿no? Bancos centrales, sistemas electorales en varios países también. Algo en términos de provisión social, asistencia social, pero faltaba una reforma del Estado mucho más radical para hacer un Estado que sirve a los ciudadanos y no a sus funcionarios, ¿no? Y que necesita más recursos, desde luego, pero tiene que gastarlos mejor, ¿no? Sí, Y eso es crucial. Son estados esclerotizados, esclerotizados, sí. esclerotizados, gracias, súper burocráticos, ¿no? Y cuyo cuyo objetivo es cumplir las normas y no proveer soluciones y servicios a la gente. Y bueno, en el Perú se empezó a cambiar eso en educación Sí. con resultados promisorios y fue una tragedia cuando ya hay que echar la culpa al fujimorismo en eso, de cuando echaron a Jaime Saavedra, por ejemplo, e intentaron tumbar la reforma educativa. Lamentablemente en eso tenía un aliado en un tal Pedro Castillo y todo indica que un presidente Castillo sería muy negativo para la reforma educativa, pero se hizo algo en educación y con SUNEDU también, ¿no? Sí, claro. En salud se hizo muy poco, ¿no? Hubo algo de avances con los programas de, ¿cómo se llama? El SUS, Sí, el CIS. el CIS y el otro, ¿no? Ujú. Sí, perdón, el SUS en Brasil. Y, pero no se hizo nada realmente para poner el sistema de salud a la altura de las necesidades de los peruanos. Ujú. Ahora has mencionado la reforma educativa que se emprendió durante el gobierno de Ollanta Humala, con Jaime Saavedra y la SUNEDU, en fin, todo este modelo Empezó con Alan García, hay que ser justo. que empezó con Alan García, pero ha sido todo este modelo que ha resultado tan resistido y que tiene parte de la culpa, por usar una palabra, de la crisis política persistente que ha tenido el Perú en los últimos 5 años. Entonces, es verdad que no hay reformas profundas en el Estado, pero también es verdad que cada una de las reformas en el Estado que se emprende enfrenta reacciones tan radicales, por no llamarlas mafiosas, que es difícil pensar en un avance, en un progreso, en un verdadero cambio. Es verdad, y porque toca intereses, y a veces, como dices, intereses muy turbios, digamos, ¿no? Para eso se necesita voluntad política, comunicación política, porque normalmente la trampa de las reformas es que los beneficiarios son muchos, pero son desorganizados, ¿no? Los beneficiarios y los beneficios a veces son intangibles y normalmente los costos son muy tangibles
concentrados y muy visibles y Sí. concentrados en grupos organizados. Y eso es así en todo el mundo, ¿no? Entonces, para romper eso, se necesita construir coaliciones políticas con buena comunicación con los ciudadanos y con liderazgos creíbles y fuertes, pero democráticos, ¿no? Y un problema en América Latina en la última década es que los liderazgos políticos por lo general han sido débiles y los que no han sido débiles han sido antireformistas y antidemocráticos, ¿no? Asumamos que Pedro Castillo es proclamado presidente. ¿Qué futuro le avisoras? Es decir, ¿será un gobierno con algún mínimo de estabilidad? ¿Alcanzará el primer año o caerá antes del primer año? Bueno, creo que hay que estar muy atento a lo que él dice y a quién nombra en los próximos días, ¿no? Su discurso del 28 de julio va a ser más importante que lo normal en ese respecto, ¿no? Yo veo tres escenarios. Veo un escenario positivo en que efectivamente él se da cuenta que necesita gobernar en forma consensual, democrática y reformista. Y se podría, por ejemplo, incrementar la presión tributaria, que es necesaria, y él Sí. quiere hacerlo, pero se podría hacer en forma sostenible si es que está bien acotado y está claro por qué se hace y qué se hace y qué no se va a hacer, ¿no? Y que esto no va a ser parte de un desborde populista autoritario, ¿no? Ese es un escenario. Hay otro escenario que es efectivamente ese proyecto autoritario a través de una asamblea constituyente que emprende ese camino, que nacionaliza una mina con un gran golpe de efecto, reparte el dinero, compra lealtades, tanto en el Congreso como en la población. Y bueno, ese camino podría tener cierto, o sea, podría ir por ese camino y no necesariamente fracasaría inmediatamente, ¿no? Sería muy conflictivo, creo, ¿no? Y el tercer escenario que lo veo más probable es un gobierno bastante incoherente y bastante incompetente, con un desgobierno, mucho conflicto, con una turbulencia económica, el sol depreciándose, etcétera, ¿no? Entonces, eso para mí son los tres grandes escenarios posibles. Ojalá que el primer escenario que describí, que es más positivo, sea lo que sale. Mm. Quisiera dejar por un momento el Perú y volver la vista al resto de América Latina, donde están pasando muchísimas cosas, en muchos casos muy turbulentas. Por ejemplo, en Haití, donde ha sido asesinado el presidente Jovenel Moïse. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo en Haití? Un país fallido aparentemente, un país que estaba sumido en una profunda crisis, pero que, digamos, ingresa a un camino de crisis incluso más profunda luego de este magnicidio. Sí, no soy un gran experto en Haití, pero lo que sí, efectivamente, Haití ha sido un estado trágicamente fallido desde hace mucho tiempo. La misión de Naciones Unidas, que estuvo ahí a partir de la caída de Aristide, más o menos de 2000 a 2017, trajo una cierta estabilidad, había una cierta contención de los grupos criminales. La misión salió en 2017. Hay un conflicto político en un contexto de un resurgir de la delincuencia criminal. Haití tiene problemas ecológicos muy grandes, ¿no? Muy vulnerable bueno, a todo, ¿no? A terremotos, huracanes, cambio climático, desforestación y todo eso lo hace muy vulnerable. Y hay un cierto conflicto, dimensión de conflicto geopolítico entre Venezuela y Estados Unidos, ahí, ¿no? Porque Venezuela
estaba presente. El presidente fallecido se distanció de Venezuela. De lo que veo, y estoy lejos, pero de lo que veo, parece que fue su enfrentamiento con grandes grupos económicos o criminales que resultaron en su asesinato. La pregunta es qué pasa ahora. Hay dos primeros ministros nombrados, ninguno realmente controla el país. Hay supuestamente un calendario para tener elecciones en septiembre. Sí. No hay las condiciones para hacerlas. Entonces, no es descartable que hay otro tipo de intervención desde el Extranjera. exterior para tratar, no sería militar, pero sería para Sí. tratar de estabilizarlo, tal vez con un componente policial, pero lo vamos a ver. Sí, un país donde el 60% de sus 11 millones de habitantes viven con menos de $2 al día. Sí. Otro lugar, sí, Es, es, es África y en América Latina, Haití, ¿no? Y África, muchas partes de África están en una senda de progreso, pero Haití no lo ha encontrado sí. rápidamente. Nicaragua, Michael, donde las cosas cada vez se vuelven más complicadas, donde hay una represión cada vez mayor, candidatos presidenciales, políticos, opositores, reprimidos, detenidos por el gobierno de Ortega. ¿Hay un final a esta situación? Bueno, es una represión absolutamente descarada de parte de la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que quieren eternizarse en el poder, evidentemente. Quieren formar una dinastía. No tienen el apoyo popular que tenían en el pasado. Todavía conservan algo de apoyo popular porque es un régimen clientelista, ¿no? Y reparte algunos beneficios sociales, ¿no? Es una oposición que ellos han fragmentado. La elección en noviembre todo indica que va a ser una farsa. Supongo que luego van a negociar la liberación de algunos de estos presos políticos para el reconocimiento de facto de esa elección. ¿Cuán sostenible es? Bueno, es sostenible hasta que no lo es. O sea, y no vamos a ceder hasta que eso pasa, pero ellos están en control del país. Y en ese sentido, por ahora es sostenible. Y o sea, son la existencia de esos proyectos en América Latina de autoritarismos nominalmente de izquierdas que suscita temores tan grandes en la derecha y el centro en América Ujú. Latina, ¿no? Sí. ¿México es un ejemplo de esto que dices? Es mucho más sutil López Obrador que Daniel Ortega, ¿no? El marco democrático en México es menos débil que en Nicaragua. Es un país mucho más grande, mucho más complejo, mucho más sofisticado. Y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador no es, me parece, una dictadura personal o familiar. Es un proyecto de querer restaurar un pasado. Es un proyecto muy extraño en ese sentido, ¿no? Claro, es una modalidad populista, ¿no? Es un líder fuerte y con una capacidad de comunicación envidiable, pero el fin del proyecto es volver a un México del PRI en su sistema imperial, en su sistema unipartidario, su sistema estatista, nacionalista, hasta los 70, ¿no? Y ha tenido un éxito parcial hasta ahora. Me parece que las elecciones legislativas y del
el mes pasado, de medio periodo, Sí, eran una derrota simbólica importante para mí. sí, sí, exactamente. O sea, él los proclamó para victoria, no era una derrota aplastante, pero de alguna forma él ya no está ganando, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ver, pero me parece que está más a la defensiva que antes. Ujú. Michael, nos ha vencido el tiempo. Desafortunadamente podríamos seguir hablando de otros países de América Latina, El Salvador, Brasil, Argentina, que presentan procesos tan complejos, pero eso lo dejaremos para más adelante. Muchísimas gracias por haber participado en Al Vuelo. Ha sido, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Gracias a ti, el gusto ha sido mío, Un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto. para ti. Y mucha suerte, por cierto, el domingo, Muchas en, gracias. en la final de la Eurocopa. Tenemos los dedos cruzados, pero vamos a ver. Eso. Adiós, que estés muy bien. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachai.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachai.lat, tu tienda online hoy.